Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Edmundo Navas, director de nuevos proyectos en Grandes Impresiones, además es emprendedor, editor, creativo y ejecutivo disquero. Edmundo fue la primera persona que me dio un trabajo y la primera vez que entré a una cabina de radio fue también con él. Así que quédense porque les garantizo una conversación muy divertida. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Edmundo, bienvenido Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para finalmente platicar con nosotros, Edmundo. Bueno, seguramente no será la típica entrevista de Inconfundiblemente porque tenemos una historia juntos. Muchas de las cosas que hago yo, la gente que ha escuchado el programa durante tiempo, saben que han estado inspirados o que mi formación fue por primera oportunidad trabajando para ti, así que seguramente la entrevista nos llevará a recordar cosas del tiempo, nostalgia, historias, pero también, como siempre, porque eres inquieto, proyectándonos hacia el futuro. Edmundo, por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas hoy en día, ¿cómo lo puedes explicar para que la mayoría de personas lo pueda entender? Hola Julio, saludos a todos. Mira, yo creo que actualmente pondría mi actividad en tres planos. El plano laboral, que es digamos, donde me paso la mayor parte del día resolviendo proyectos de impresión, de gran formato, de exhibidores, del mundo de la mercadotecnia, del marketing de marcas y compañías muy diversas. Principalmente muchos de estos proyectos de impresión son de la industria del cine, standees, todos los elementos que ves dentro de un complejo de cine, sobre todo, digamos, aquí en México, Cinépolis, Cinemex. Muchos de estos los imprimimos de este lado de la ciudad. Y dentro de ese plano, pues paso gran parte de mi día dedicado a resolver muchos proyectos. En otro plano sería el plano más creativo y, digamos, orientado hacia la música. Esto derivado de mi proyecto personal al cual le dediqué 15 años, de 1987 a 2003 más o menos. Fue cuando estuve produciendo, distribuyendo, licenciando, coproduciendo, editando más de 250 discos, principalmente de artistas nacionales, pero también se editaron internacionales bajo licencia, de Italia, de Inglaterra, Alemania. Entonces hubo mucha producción diversa en ese territorio. Entonces ese plano creativo musical me sigue, aunque yo quisiera dejarlo, me persigue esa sombra, y conexiones diversas, porque a lo largo de esos de más de 250 discos, pues las conexiones que se hicieron con los artistas, con los productores, representantes, gente de la industria, digamos, ya de la parte técnica, ingenieros de sonido, gente de video, o sea, todas esas conexiones pues me persiguen en el tiempo, por fortuna, ¿no? Entonces tengo que hacerme mis espacios para poder seguir como en ese canal activo. Y por el último plano, digamos el tercer plano en el que le dedico gran parte de mi vida, es a una búsqueda constante precisamente de expresiones artísticas, que pueden ser desde el mundo de la pintura, de la videoproducción, ensambles de disciplinas, obviamente buscar nuevas músicas que puedan sorprender, y una gran parte se la dedico también a ver películas. Digamos que después de la música, la segunda arte o bella arte a la que más le dedico tiempo es a ver películas. Por fortuna aquí en México puedes ver mucho cine europeo, mucho cine de Latinoamérica, de otras latitudes, por precios que bueno, pues obviamente en Estados Unidos, en Europa les da un poco de envidia los precios de aquí, ¿verdad? Para ir al cine. Entonces nos permite, por ejemplo, ver en un festival de documentales, pues 5 películas por 120 pesos, que son $6, ¿no? Uh-huh. Entonces, o 4, pero el caso es que
digamos, toda esa parte de aprendizaje me lleva también a la parte de la salud, a comer, a buscar opciones más naturistas, más veganas, más vegetarianas y hacer deporte, que es otro de mis pasiones. Entonces, hay 3 planos en los cuales dedico mi día. Oye, me encantó esta respuesta porque además yo te conozco bien y sé que eres una persona muy inquieta, que eres muy creativo y además un poco un curador, como dices, ¿no? Porque vas buscando cosas que te atraen, pero me encanta que lo pones que las 3 cosas son importantes para ti y forman parte de lo que es Edmundo Navas. Y yo también tengo esa visión de que uno no puede tener o no deberíamos de tener una sola pasión. Y creo que si tienes más pasiones, yo creo que tienes más oportunidades porque eres más inquieto y tienes incluso más oportunidades para desarrollarte profesionalmente. No te tiene que gustar una sola cosa el resto de la vida, ¿no es cierto? Como que puedes conjugar algunas de estas cosas. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, siendo tan inquieto y con tantas cosas que te gusta, ¿cómo fue que encontraste tu vocación? ¿Cómo fue que decidiste dedicarte primero a la parte del entretenimiento, a producir música y ahora a las grandes impresiones y siempre ligado al entretenimiento del cine? Pero ¿cómo fue que lo descubriste, que dijiste, esto es lo que me llena? Hay veces que tenemos que tomar 2 o 3 oportunidades para encontrar la vocación. ¿Cómo fue en tu caso? Fíjate que, bueno, principalmente en la parte musical desde niño, obviamente tienes la influencia de los padres que te ponen ahí, pues lo que son las reuniones familiares y la música popular, ¿no? Dependiendo del papá. Ahora ya hay papás que te ponen a los Doors, ¿verdad? O papás que ya te ponen a Metallica. Entonces, el asunto es que en mi, digamos, infancia pues, viene esa formación, pero de inmediato en la secundaria, ya desde primer año de secundaria, a los 12 años, ya la intención era escuchar otras músicas. Eso es algo como que nació natural, fíjate. No hubo nadie que me dijera tienes que escuchar a los Creedence, a los Doors, a los Beatles, a Rolling Stones en esa época, ¿no? Entonces, como que la radio ahí jugó el papel fundamental y poco a poco me enganchó esa, digamos, diferencia a lo que sonaba en las estaciones populares. Entonces, creo que la radio tuvo mucho en mi formación de arranque y de ahí me pasé a cosas ya más complicadas en la prepa, el rock progresivo, empecé a darle seguimiento a muchas bandas, ¿no? Artistas icónicos como Bowie, como Pink Floyd, etcétera, todos esos. Y de ahí, cuando llegué a la universidad, porque yo provengo de Toluca, hasta los 18 años estoy en Toluca, y de ahí llego a la Ciudad de México y se me presenta todo otro panorama, ¿no? Donde ya empiezas a ver que hay muchos artistas tocando en diferentes lugares, que no había tantos lugares en esa época, por la cuestión de la censura que nos tocó vivir del 71, 70 de Avándaro, pero llegaban los discos a las tiendas especializadas. Entonces, la búsqueda siempre estuvo presente desde mi niñez, luego ya la secundaria y la prepa, pero cuando terminé la universidad, después de haber recibido todo el baño cultural de la UNAM, me fui a Europa y ahí es donde me doy cuenta que la diferencia de la música que se escuchaba en Europa en esos momentos, cuando empezaban los sellos independientes a nacer, a crecer, a expandirse por toda Europa, ¿no? Que fue como, pues nacían en Italia, en Bélgica, en todos los lugares donde ibas había sellos independientes, lo cual era fuera de las marcas grandotas internacionales y obviamente ahí ya te das cuenta de que hay muchas expresiones en esa parte de la juventud en ese momento que empezaban a tener cabida para sus propuestas musicales en compañías pequeñas que los iban a cuidar y en muchos casos potenciar, ¿no? Hacia otros estratos y que muchos de ellos no se equivocaron, ¿no? O sea, compañías que a la fecha pues, siguen existiendo, 4AD, bueno, muchas que podemos mencionar durante la conversación, pero
pero siguen existiendo con bandas que nacieron en esos sellos independientes, después fueron potenciadas, a lo mejor muchas de ellas por sellos grandes, pero bueno, toda esa, digamos, formación musical es la que me llevó a mi regreso de un viaje en Europa, visitando a los sellos independientes y escribiendo algunas notas para la revista Sonido, donde estas visitas a los independientes pues me permitían que me dieran mucho material nuevo. Cuando llego a México me doy cuenta que gran parte de ese material, 90%, no era conocido, y empiezo como a probar qué pasa con los oídos de los chavos en México, de la gente que buscaba cosas nuevas, y empiezo a ver que hay una reacción positiva. Me acuerdo mucho del sello de Cram Disc, o de Crepuscule de Bélgica, que la gente se volvía loca, ¿no? Con Héctor Sazú, con Tuxedo Moon, con bandas de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que la semillita sembrada por el radio y desarrollada a través de escuchar y escuchar y escuchar mucha música y darme cuenta que en México había ese espacio, ese vacío que no estaba aún presente, fue lo que permitió poder pensar en crear una distribuidora de música, en principio de los sellos que visité, independientes y emergentes en Europa principalmente y Estados Unidos, y ponerlos en las tiendas, pocas tiendas que había en esa época en México. Me interesa mucho esta parte que decías que fue alguna semillita que se sembró desde muy pequeño, cuando empezaste a oír música y dijiste, esto me gusta, fuiste inquieto, empezaste a averiguar más después. Parece ser que un viaje a Europa fue como un punto importante, transformador, que te abrió también ojos y oportunidades distintas. Regresas a México y a lo mejor identificas una oportunidad, dices, aquí hay algo que no está pasando, que está pasando en otros lugares y que a lo mejor yo soy el conducto por el cual empiezan a pasar cosas en México o en este mercado. A lo mejor alguien está en ese momento y quiere buscar una oportunidad, a lo mejor no en la música, en la moda, en la comida, qué sé yo, y a lo mejor es moverse un poquito, ver qué está pasando en otros países e intentar hacerlo en su mercado. Pero lo estabas haciendo hace 25, 30 años, cuando la palabra incluso emprendedor no se mencionaba, era muy difícil hablar de emprender, de hacer un negocio. Me imagino que en ese momento para ti debe haber sido muy difícil, pero mi pregunta es, a partir de eso, de tu experiencia y de que has seguido cerca de la gente que sigue echando a andar proyectos, ¿cómo ha cambiado tu visión de emprender? Si tú crees que hoy en día es más fácil, más difícil, nada más diferente, hay más herramientas, más oportunidades, ¿y cuál es la primer cosa que tiene que hacer alguien que tiene, como tú lo tuviste en ese momento, una pasión y tiene una inquietud por explorar? Fíjate que yo creo que son las dos, o sea, es más fácil y más difícil. Por un lado, es más fácil por toda la, digamos, globalización, que es algo muy importante. Desde un principio yo pensé que cuando ya estaba empezando a distribuir a los músicos nacionales, que podían tener impacto dentro del mundo anglosajón, ¿no? En principio. Obviamente de Latinoamérica sabía que podíamos tener buena recepción, pero en el mundo anglosajón me pasó algo muy, nada más como anécdota, no sé si te acuerdas o te tocó, pero bueno, tomé discos de los músicos mexicanos, Jorge Reyes, Banda Plástica, Cepeda, etcétera, varios, digamos, que eran los vanguardistas, ¿no? Los llevé a Tower Records en la 66 y Broadway, y ahí me recibieron el chavo de clásico, ¿no? Y me dijo, bueno, a ver, qué raro, ¿no? Que traigas discos así en chila, pero bueno, a ver, vamos a poner lo que traes, ¿no? Y lo puso ahí en su oficina y le empezó a gustar, ¿no? Y los sonidos prehispánicos, cabrón. Entonces, ¿cómo puede impactar a alguien de Nueva York que nunca oyó algo prehispánico, ya con fusión con lo que hacía Jorge Reyes, un poco de electrónico y todo esto? Y lo que dijo, bueno, pues déjamelo, son consignment, ¿no? Y bueno, pues por lo menos ya no me los tuve que regresar a México, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí se quedaron, y dices, ya si se venden, pues ahí te aviso, te mando tu cheque.
Y la sorpresa fue que a los 2 o 3 meses, no me acuerdo, pero llegó el cheque pagando todos los discos, ¿no? Entonces dije, esta prueba de que una idea de que tú encontraste el talento de sonidos, de músicas de tu región, de tu país, podían impactar a otra región, ¿no? Ahora estamos hablando de los mundos que ya no tienes que llevar los discos cargando hasta Nueva York, ¿verdad? Ya hablamos de un mundo donde la música pues está en Spotify a un segundo de ti. Entonces, pero ¿cómo vas a encontrar a Jorge Reyes dentro del universo más complejo? O sea, fue más difícil llevar los discos a Nueva York, pero fue más fácil porque no había ese mundo o universo o universos paralelos de músicas que va a ser imposible que uno conozca, aunque seas un melómano de 12 horas al día. Como dicen hoy en día, se les dice en inglés los gatekeepers, quien mantiene la puerta abierta o cerrada, quien da la oportunidad, hoy en día han desaparecido. Entonces tú hoy día puedes poner música de cualquier artista en Spotify, ahora el reto es que la descubran ahí. Exactamente, ¿cómo vas a llegar? Porque además pues hay músicos, digamos, con música étnica, ¿no? Si a ti te interesa la música étnica, ya te aparecen los nuevos proyectos, etcétera, pero ya a lo mejor no llegas al origen o al artista que estás proponiendo en su momento. Entonces ahorita creo que es más fácil y más difícil en el particular del mundo de la música, pero creo que la idea de que tú puedas, dentro de tu entorno, dentro de tu especialidad, de tu trabajo profesional y que hayas estudiado o que tengas esa inquietud, sí puedes encontrar a un grupo de creadores y potenciarlos con las nuevas herramientas, ¿no? Entonces yo lo vería con esa analogía. La analogía de la música en cuanto a que puedes todavía en la actualidad descubrir cierta cantidad de artistas que podrías poner ya no bajo un sello tal cual, ya los sellos realmente empiezan a ser pues obsoletos, ¿no? Ya dentro de todo, o sea, siguen existiendo los sellos independientes. Y siguen existiendo las compañías grandes cada vez armándose, ¿no? Ya de asociaciones muy raras, ¿no? De marcas, pero pues ya es la forma en que tú también la única forma que te queda para poder explorar qué puede pasar con un grupo de artistas que tú potencias. Y aquí puede ser un grupo de profesionales, un grupo de creadores de comida vegana, no sé, puede ser muchas cosas y ya las puedes llevar. Siempre creo que mis recomendaciones es siempre pensar en el extranjero. ¿Qué pasaría si yo tuviera esta música? ¿Qué pasaría si yo tuviera este restaurante? ¿Qué pasaría si yo tuviera esta tienda de ropa contemporánea, ¿no? O prehispánica. Entonces creo que ese sería como la esencia. Es más fácil y más difícil, tienes que encontrar todo. Hay una palabra que a mí me ayudó mucho, que fue la perseverancia, pero también la intuición. O sea, la intuición en el momento que dices, sí me late que por aquí, me late lo que hace este cuate, me late cómo suena, y pues vamos a ayudarlo, ¿no? Mientras estés en ese posible equipo, ¿no? No importa la industria, no importa la pasión o la cosa que quieras hacer. Creo que el reto más grande después de todo lo que nos has platicado es que hay que atreverse, ¿no? Hay que dar el paso, porque la mayoría de las ideas se quedan muchas veces en ideas y la única manera de encontrar tanto la vocación como lo que sí funciona es haciendo las cosas, probándolas en el mercado, poniéndolas ahí, lanzarlas al aire, ayudarlas un poco, por supuesto. Es que pero suena como una locura irte a Nueva York con tus discos en la mochila. O sea, ir en el metro y suena así, pero me atreví a hacerlo. O sea, en su momento era como, siento que lo tengo que hacer, no sabía qué iba a pasar, ni tenía una cita. O sea,
nadie me esperaba. O sea, de repente ya llegó una persona de México que, pues, quién sabe, está medio raro, ¿no? Porque son los discos, entonces, Sí, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el atreverse a dar ciertos pasos que a veces pueden sonar como locura, a lo mejor son importantes, ¿no? Son importantes en tu plan de lanzar una marca, de lanzar... Sinceramente, cualquier transformación en cualquier industria siempre se basa en algo que para alguien sonó descabellado, porque si no, no es transformador. Le tiene que sonar descabellado a la mayoría de las personas, pero si tú estás convencido con lo que, como tú decías, con la intuición de que en el fondo hay algo que puede funcionar, hay que atreverse. Y si no te da miedo, si no suena descabellado, entonces a lo mejor no estás haciendo lo correcto. Tienes que buscar una idea que de verdad al principio te dé un poco de miedo, que digas, wow, la mayoría de las personas van a ver que esto es de verdad una locura, pero solo así se crea algo nuevo y transformador. Ahora, me interesa también esta parte que decías que hoy es mucho, bueno, que no es ni más difícil ni más fácil, es diferente como se hacen los negocios hoy en día, pero que hoy en día hay muchas herramientas y los jóvenes tienen muchas oportunidades de emprender. Y porque también tienen muchas oportunidades de emprender, también hay muchas oportunidades para trabajar. No quiero decir que todo el mundo tiene un trabajo bien remunerado en el mundo, pero sí hay muchas más oportunidades para encontrar algo que hacer o cómo emplearse. Y como hay tantas oportunidades, me parece que hoy en día las compañías tienen que preocuparse más por ofrecer mejores valores para trabajar, que se alineen con lo que la gente está buscando. Compañías que a lo mejor decidan no dejar una huella contaminante o algo así, buscar valores. Y las personas que han escuchado el programa durante ya mucho tiempo y que han leído mi blog se han dado cuenta que yo también platico mucho del momento en que trabajé contigo en Opción Sónica y que digo que muchas de las cosas que sigo haciendo me formaron en ese momento, porque no sé si fue consciente o inconsciente que tú lo hiciste, había una ética, algunos valores, que era siempre ir un poco a contracorriente, siempre buscar lo que no estaba pasando en el mainstream e intentar llevarlo a que más personas lo escucharan. Y me gustaría saber si fue un poco... un accidente, si fue un poco planeado, cómo lo hiciste, cómo era la estructura, cómo era la visión tuya de hacer una compañía, te sentaste en un papel en blanco y dijiste, estos son los valores, así es como quiero mi compañía, así es el lugar donde quiero yo trabajar. ¿Cómo fue en ese momento y cómo lo sigues haciendo ahora? Fíjate que precisamente, qué buena pregunta, porque en particular en la industria de la música, pues no había en esa época ni escuelas de música que te pudieran formar un poco en la industria, como ahora ya hay. No había escuelas para ingenieros de sonido, te tenías que ir, yo en algún momento pensé irme a Miami a tomar un curso porque pues parte de la idea era a lo mejor tener el estudio de grabación y poder producir sin tantos costos. Pero sí, principalmente fue sentarme frente a la hoja y empezar a ver, voy a traer esto, dónde lo podría vender, sobre todo cuando empecé a importar música, digamos, de sellos que no se conocían. Los sellos no se conocían porque eran músicas de propuestas más atrevidas, de músicos que no cabían en las grandes discográficas, precisamente porque se estaban atreviendo a hacer otro tipo de propuestas. Y de alguna manera fue ir buscando a estos cómplices, ¿no? que llegaban al pequeño departamento ahí en la Condesa a comprar, ¿no? los discos directamente en un principio. Obvio, se vendían en ciertas librerías culturales y tal. No había la cadena grande que todavía existe, que es Mix Up. Entonces era como como poner en blanco algo que no sabías cómo iba a funcionar, porque además no estaban las estructuras de escuelas de formación, ni de distribución, ni de incluso de administración. O sea, cuando sacas un disco, cómo administra los derechos autorales, de composición, de interpretación. Entonces, fue como un aprendizaje desde cero y realmente pues ponerse a leer qué pasaba en otros sellos, qué pasaba aquí, qué pasaba en otros países, porque en México no teníamos más que 2 o 3 compañías pequeñas y eran de otros tipos de música, ¿no? En particular Pentagrama, que era una compañía de música folclórica latinoamericana,
Y, y bueno, ellos tenían ya su caminito, pero acá era todas las propuestas nuevas, ¿no? La propuesta nueva de jazz, de rock, de fusión, de electrónica. Entonces todo eso empezó como a conformar y solitos fueron como trayendo sus, digamos, sus seguidores, como es ahora, que ahora prácticamente un artista vive por sus fans, ¿no? De redes sociales, de conciertos, pero en ese momento era incluso artistas tan nuevos que no se conocían en el país. O sea, no había las radios que los tocaran como la fecha, sigue igual, ¿verdad? Pero no especializadas que pudieran poner al artista en el planeta, en la República Mexicana, y menos fuera de México. Entonces, fue un trabajo difícil, muy difícil, porque fue empezar de cero y generar tus propios caminos, ¿no? Tus propios caminos para distribuir, propios caminos para estar en la caminos para tener a nice place to work, ¿no? Porque pues, era un lugar agradable, o sea, llegó el embarque de Wax Track y pues órale, a ver, pónganse lo nuevo de Alan Jurgensen, ¿no? Y la oficina se volvía un caos, ¿no? Pero de repente ya ponías a Dead Can Dance y ya se calmaba todo. Entonces, yo creo que todas estas explosiones, ¿no? Fueron explosiones musicales, y expresiones del mundo, conformaron también a los mismos artistas mexicanos, ¿no? Que llegaban y decían, oye, tú traes esto de Frank Zappa y traes esto. Entonces, era como pasarnos todo como un libro, ¿no? A ver, aquí está el disco nuevo de tal, y es todo un libro para un músico, ¿no? Porque pues él va a leer lo que nosotros, si no eres músico, no alcanzas a leer en las notas musicales o en las estructuras, melodías, etc. Entonces, creo que fue un aprendizaje, a veces en conjunto, con todos los que colaboraron en Sinfónica y en Grabaciones Lejos del Paraíso, que fue la primera compañía que fundé, y todos fuimos aprendiendo y como yo me fui enriqueciendo de las experiencias de todos y de pues algunos que no tenían experiencia como tú, que llegaste ahí, tenías un gusto y se veía que había una pasión y que celebrabas mucho las llegadas de ciertos sellos. Entonces, creo que el momento celebratorio también fue muy importante. O sea, cuando ves que la gente se pone feliz de que llegó tal, en aquel momento pues, eran LPs y al principio nos tocó toda esa transición, ¿no? Todavía me tocó editar cassettes, luego LPs y la transición con los discos compactos. Entonces, la felicidad que había de muchas de las gentes que llegaban ahí directo y que los veías, ya en las tiendas, pues, quién sabe. A años después me encuentro gente que me dice así, no, pues yo compré el cassette de tal grupo en Chihuahua, ¿no? En la librería de Cristal, ¿no? O yo compré en Cancún había uno que me llamó la atención, uno en Chetumal, un artista que vive ahora aquí en México, un músico joven. Me dice, no, es que yo compraba el de Julio Revueltas y esperaba que llegaran los de opción, pero nada más llegaban 2 o 3 diferentes, ¿no? Y era así como ir tocando las fibras y encontrar a la gente que conectaba contigo a través de la música y de las propuestas que contaba, ¿no? Eso fue lo principal, tanto crear como una comunidad. Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Edmundo Navas. Edmundo, gracias por habernos dedicado este tiempo. Estamos entrando a la parte final de la entrevista. Ha sido muy divertida porque si quieren encontrar y escuchar una historia
de verdad de emprendedor, tienen que escuchar la historia del mundo. Repito, cuando la palabra no estaba de moda, cuando no había las herramientas que se tienen hoy, Edmundo ya emprendía y lanzaba compañías y lanzaba discos y inventaba historias. Edmundo, ahora lo que queremos hacer aquí en esta parte de la entrevista es un poco compartir con las personas si tienes alguna herramienta, alguna idea para que la gente pueda organizar su vida de manera un poquito más inteligente, tener una vida balanceada, pero al mismo tiempo conseguir los objetivos que está buscando. Yo sé que tú haces esto muy bien, lo has hecho siempre muy bien, lo hacías muy bien desde que trabajaba contigo, pero por favor compártenos 2 o 3 secretos para tener una buena red de contactos. ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos que nos descubra, nos conozca, con la cual podamos colaborar o muchas veces incluso hasta contratar? Bueno, mira, principalmente yo creo que una de las palabras claves, yo diría que es ensamblar. Ensamblar creatividad, ensamblar pasión. Creo que si tú llegas a un trabajo donde vas a cumplir nada más tu labor del día y estás esperando a que a las 6 ya te puedas ir porque pues, ya te interesa hacer tu vida personal, no tiene mucho sentido, o sea, tiene el sentido de que, bueno, pues hace tu trabajo, lo hace bien, ya, no bye. Pero creo que el ensamblar con personas afines, que tengan por lo menos un poquito de esa pasión que tiene el emprendedor por su idea, por su compañía, por su desarrollo, el conectar con la gente más o menos afín, creo que esa es la clave, ¿no? En el caso de Opción, creo que esa fue una clave. O sea, todos los que trabajaron en Opción, la gran parte, digamos que el 95% tenía una pasión por estar ahí. Por llegar y saber qué estaba pasando, que estaba llegando algo nuevo y que íbamos a llegar a las tiendas y íbamos a sorprender a los compradores de las tiendas, ¿no? Entonces, primero como que generar tu equipo muy afín, casi yo diría que cuando le haces la entrevista es, bueno, si de mi marca realmente te gusta algo, qué es lo que te gusta, o sea, como saber por lo menos qué, o puedas detectar que va a ser una persona que va a estar prendida para que a su vez pueda explotar sus ideas y sus aportaciones. Entonces, eso digamos en el nivel de que estés creando tu equipo. En el nivel ya de contactar con más gente y generar la ampliación de tus, digamos, líneas de distribución o puntos de venta, o si es venta digital, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas de web, todo eso? Pero principalmente tiene que haber en tu red de contactos, en tu red, incluso las redes personales, yo creo que tienen que ser afines en parte. No tienes que pensar que todos van a ser digamos, de los mismos ámbitos de gustos políticos, o de gustos de cine, o de gustos incluso de música, ¿no? Pero sí en el proyecto en el que están, si es un proyecto social, si es un proyecto ambientalista, si es un proyecto de vender productos, tienen que generar digamos, esa ampliación de ideas a través del contacto con esa red, o sea, tu red de redes sociales, tu red de amigos claves, o en este caso si se puede, ¿verdad?, tener gente que te pueda coachar un poco, porque ahora pues existe una gran cantidad de gente también que se dedica a esta parte, que te pueden dar ciertas ideas, a lo mejor no te enseñan de la A a la Z, pero te dan la J y la W que no la habías pensado. Y eso creo que en cualquier negocio ahorita de cualquier área, ya sea digital o física, es muy importante generar un muy buen equipo empático y una
siempre como exploración de ideas nuevas, ¿no? Me gustó esta parte que dices de ensamblar, y es cierto, cuando estás formando un equipo, no solamente el que trabaja en tu compañía, sino también con las personas con las que te tienes que relacionar para hacer crecer tu negocio. Hay que pensar que son piezas que van embonando en un, digamos, a lo mejor un rompecabezas mucho más grande, ¿no? Edmundo, esta va a ser difícil para ti, yo lo sé, porque recomendar un libro o una película, pues siempre es difícil. Pero si tienes por ahí a lo mejor unas cuantas más también se vale. Pero recomiéndanos, por favor, una película, un libro, un artista, un disco, y dinos por qué no lo recomiendas. Fíjate que en el cine yo sería más por el lado del cine, y en particular de un documental, que son a veces los que más me mueven, ¿no? O sea, una película a veces te mueve en cierta escena, digamos, que logra la luminosidad el director con los artistas, con los actores, pero en los documentales como que siempre hay una intensidad que se va manejando, ¿no? Por el personaje que está llevando. En este caso, yo recomendaría un documental de Wim Wenders, del director alemán, que se llama La sal de la tierra. La sal de la tierra es seguir un poco la vida de Sebastião Salgado, un fotógrafo brasileño que hace espléndidas tomas fue corresponsal de guerra, pero sobre todo el documental, y por eso se llama La sal de la tierra, está enfocado a, digamos, zonas increíbles del país, del planeta. Entonces, el ir mezclando zonas del Amazonas, zonas que él vivió en Asia, en diferentes países, mezclándola con sus trabajos de corresponsal de guerra, donde analiza también por las mismas declaraciones de Wenders que logra sacar ahí a los entrevistados, su visión del hombre, o sea, del hombre como por un lado se destruye a sí mismo, por otro lado cómo destruye también el planeta, o sea, cómo se depreda, ¿no? Y entonces cuando te sacan las fotos así, yo tuve la oportunidad de ver esta película en el Auditorio Nacional, en la premier, porque vino incluso Sebastião Salgado, y entonces fue una pantalla gigante, Julio. Te hablo de a lo mejor de 30 por 20, no sé, o sea, 30 por 20 metros, y entonces ver las fotos de este cuate, que son increíbles, fue impresionante. Ahí Wenders tiene mucho que ver, porque pues, es un gran cineasta también. Entonces, yo recomendaría La sal de la tierra por la parte artística, la parte ambientalista, la parte, sobre todo, de las fibras humanas, cuando son las tomas o pasajes de las guerras que le tocó cubrir a Sebastião Salgado. Wow, pues la verdad es que suena como que es imposible no querer verlo después de la descripción que acabas de dar, así que hay que buscarlo. Y a todos los que están haciendo ejercicio ahora, manejando, lo que sea, les recuerdo que esto estará en las notas del programa para que no se tengan que separar ahora de lo que están haciendo. Los tenemos cubiertos. Regresen más tarde a las notas del programa y ahí van a estar. Ahora, Edmundo, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día, nos hagas el día, y también dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, conocer más de lo que haces o incluso ponernos en contacto contigo. Bueno, mi consejo, sí, varios puntos, ¿no? Por ejemplo, sería una constante actualización del área en la que estás, siempre estar buscando oportunidades para que tus ideas, porque somos un ente humano que siempre está generando ideas, o sea, si uno las quiere poner o no en acción, pues ya es cosa de uno, o a veces platicarla y a lo mejor ya el que está a tu lado pues va a decir, oye, sí está muy buena tu idea. Entonces yo creo que esa constante actualización de tu habilidad, de tu especialidad en la que estás trabajando, y la búsqueda de esas expansiones es lo que yo diría que es mi consejo. O sea, sí, aunque suene muy loco y parece que las ideas más locas son las que tienen ese impacto. Hablo, por ejemplo, mi gran ejemplo es Richard Branson, el creador de 100, cuando lanza Tubular Bells. Claro, una película y tenían que hacer la banda sonora de esa película, pero la banda sonora fue espectacular, de Mike Oldfield,
Y ese disco le dio a Richard Branson el impulso para todo lo que ahora es. O sea, todo lo que ahora es por un disco electrónico, instrumental, de impacto, porque se te queda la melodía por años, por la vida, porque yo la tengo en el cerebro ahí guardada. Entonces, ese pequeño disco generó lo que ahora tiene Virgin Intergalactics, Virgin Trenes, Virgin Bancos, Virgin, ¿no? Y ahora un gran, también en su fundación, pues un gran promotor del cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que a veces una idea tan pequeña, ¿no? Como hacer un disco, puede tener múltiples repercusiones. Entonces yo diría que la idea que tengan, platíquenla con alguien de confianza, con alguien que sí la pueda entender, ¿verdad? Y que la pueda potencializar. No, también soy fan de Richard, lo hemos recomendado muchas veces en el programa, en el blog, por supuesto, y tienes toda la razón. Como decíamos hace unos minutos, las ideas tienen que ser un poco descabelladas, nos tienen que dar un poco de miedo, porque si no, la verdad es que no estamos haciendo nada diferente. Ahora, por favor, nada más dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, conocerte, ponernos en contacto contigo. Claro que sí, Julio. Bueno, estoy en Facebook y en Instagram como Edmundo Navas. En Twitter estoy como Mundo Sónico. Y pues digo, ahí me pueden contactar para cualquier comentario, para cualquier idea. Porque bueno, está el proyecto, ya para cerrar así rápido, está el proyecto de hacer un documental basado en todos los artistas que a la fecha siguen trabajando, siguen haciendo conciertos, músicas nuevas. Muchos de ellos ya suman 25, 30 años en acción. Entonces hay mucha historia que vamos a sacar a través de un documental, y la historia de todos ellos a través de su arranque con Opción Sónica. Edmundo, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos, nostalgia. Me hiciste viajar en el tiempo, recordar momentos, la verdad, donde nos la pasamos increíble. Y como te digo, y se lo he dicho muchas veces a las personas que hacen el favor de escuchar el programa, que me formaron, que muchas de las cosas que sigo haciendo tienen base en ese primer trabajo que me hice la oportunidad de hacer, el cual sigo agradeciendo. Ojalá y me dé la oportunidad de seguir creciendo, pero seguramente se sembraron bases muy importantes ahí. De verdad te mando un abrazo muy grande. Espero verte pronto ya sea en Miami y en México, para seguir hablando de todas esas historias, los planes para el futuro, y darnos un abrazo con una buena cerveza. Claro que sí, grandes saludos sónicos. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Edmundo Navas. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte 2 favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo, suscribiéndote a nuestro boletín para recibir de manera gratuita información, recursos, consejos e inspiración para impulsar tu desarrollo profesional o crecer tu negocio. Recuerda que lo que importa no es tener un trabajo o un negocio que te dé para vivir, sino un estilo de vida donde crezca lo mejor de ti.